Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Sí, estoy hablando de Hande y Kerem. Durante semanas, meses diría yo, los rumores han estado volando, las especulaciones no han parado, y finalmente parece que tenemos algunas respuestas, o al menos, nos acercamos mucho más a entender por qué terminaron realmente. Sabemos que su relación capturó la imaginación de muchísimas personas, especialmente después de su química en pantalla, que se tradujo en algo muy real fuera de ella. Y cuando esa relación terminó, fue un shock para muchos. Así que si te interesa saber más sobre lo que pudo haber llevado a la ruptura de esta querida pareja, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a darle clic a ese botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, su conexión fue evidente para todos. Esa chispa, esa química que desbordaban en cada escena, hizo que los fans se enamoraran perdidamente de ellos, y no tardaron en empezar a imaginar un romance en la vida real. Y como suele suceder, la fantasía de los seguidores pronto se hizo realidad. Confirmaron su relación y por un tiempo parecían la pareja perfecta. Compartían momentos tiernos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y sus apariciones juntos siempre generaban titulares. Eran, en muchos sentidos, la pareja ideal que el público deseaba ver. Sin embargo, como muchos saben, las relaciones en el ojo público a menudo enfrentan presiones adicionales, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. A pesar de mantener una imagen pública sólida durante un tiempo, el inevitable llegó, anunciaron su separación. Y es aquí donde surgen las grandes preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y llena de amor llegó a su fin? Las versiones oficiales solían ser vagas, hablando de diferencias irreconciliables o caminos diferentes. Pero la verdad, como suele ser, es probablemente mucho más compleja y matizada. Una de las teorías más persistentes, y que ha cobrado mucha fuerza en los últimos meses, tiene que ver con la presión mediática y las expectativas. Cuando dos actores tienen una química tan explosiva en una serie y confirman su relación, la atención se multiplica exponencialmente. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada foto es analizada, y las fans a menudo proyectan sus propios deseos en la pareja. Para Hande y Kerem, esto pudo haber sido abrumador. Imaginen tener que lidiar con el peso de ser la pareja favorita de millones, con la constante necesidad de mantener esa imagen de perfección, mientras intentan navegar su propia relación de forma privada. La falta de un espacio seguro para ellos, lejos de las cámaras y los titulares, pudo haber sido un factor determinante. El agotamiento emocional de estar siempre encendidos para el público, incluso en su vida personal, puede desgastar cualquier relación. Otra vertiente importante y que parece ser la razón principal según diversas fuentes cercanas y periodistas de espectáculos, es la diferencia en las proyecciones de futuro de ambos. Se rumorea fuertemente que Kerem Bürsin, en ese momento de su carrera, tenía aspiraciones muy claras de expandirse internacionalmente, de buscar proyectos en Hollywood, y de consolidar su carrera en el extranjero. Por otro lado, Hande Erçel, aunque también tiene una carrera internacional prometedora y es reconocida en muchos países, parecía estar más centrada en establecerse en el mercado turco y en proyectos locales que la consolidaran como una de las actrices más importantes de su país. Estas visiones de futuro, aunque no necesariamente opuestas, podrían haber creado una brecha. Cuando dos personas tienen planes de vida distintos, metas profesionales que no se alinean geográficamente o en cuanto a prioridades, la convivencia y el futuro en pareja se vuelven más complicados. No se trata de quién tenía la razón o quién estaba equivocado, sino de una divergencia en los caminos que deseaban tomar. Además de esto, no podemos ignorar el factor de la edad y la etapa de la vida. Aunque ambos son jóvenes, Kerem es un poco mayor que Hande y a veces, en diferentes etapas de la vida, las prioridades y las necesidades personales cambian. Quizás Kerem sentía que era el momento de dar ciertos pasos profesionales que requerían movilidad y dedicación total, mientras que Hande estaba en un punto en el que quizás buscaba más estabilidad, o sentía que debía aprovechar oportunidades locales. Las decisiones que tomamos en nuestra juventud sobre el futuro, la carrera y la vida personal son cruciales, y a veces tomar caminos divergen. Esa es la decisión más madura, aunque duela. También se ha especulado sobre la intervención de sus respectivos equipos de trabajo y managers.
En el mundo del entretenimiento, las carreras de los actores son un negocio, y las decisiones a menudo están influenciadas por estrategias de marketing y objetivos empresariales. Es posible que las presiones de sus managers, o la dirección que querían para sus carreras, hayan tenido un peso significativo en la dinámica de su relación. No es inusual que en Hollywood o en la industria del entretenimiento turco, las relaciones de las celebridades sean vistas también como oportunidades para el crecimiento profesional, y cuando esas oportunidades chocan con los intereses personales o románticos, la situación se vuelve delicada. En el fondo, y esto es algo que creo que muchos podemos entender, las relaciones personales, incluso las de las estrellas de cine, se basan en la comunicación, el entendimiento mutuo y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Si bien Hande y Kerem demostraron una conexión innegable y un amor público que conquistó corazones, es plausible pensar que las presiones externas, las ambiciones profesionales individuales y quizás una visión de futuro no completamente alineada, jugaron un papel fundamental en su decisión de separarse. No fue un solo factor, sino una confluencia de circunstancias que para ellos, probablemente hizo que continuar la relación fuera insostenible en ese momento. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propias luchas. Lo que vemos en pantalla y en las redes sociales es solo una faceta de sus vidas. Las razones reales detrás de una ruptura son casi siempre privadas y complejas, y aunque podemos especular y analizar, solo ellos conocen la verdad completa. Sin embargo, la información que ha salido a la luz y las tendencias que hemos observado en el mundo del espectáculo nos dan una imagen bastante clara de las presiones y los desafíos que probablemente enfrentaron. En resumen, queridos amigos, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin parece haber sido el resultado de una combinación de factores. Por un lado, la intensa presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante, creando un entorno difícil para mantener la privacidad y la autenticidad en su relación. Por otro lado, y quizás el factor más decisivo, fueron las diferentes proyecciones de futuro profesional. Kerem con una clara ambición de proyección internacional y Hande enfocada en consolidar su carrera en Turquía, crearon una divergencia en sus caminos que, lamentablemente, hizo que la relación no pudiera prosperar a largo plazo. A esto se suman las posibles influencias de sus equipos de trabajo y las etapas vitales en las que se encontraban. Y ahí lo tienen, un vistazo más profundo a lo que pudo haber sido la verdadera razón detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que sigan apoyando nuestro canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en alguna de estas teorías? ¿Tienen alguna otra idea? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.